A ver si ya estamos grabando. Pues voy a recapitular solo para eh, ver qué estamos haciendo. Estábamos trabajando en las opciones de cajero automático. Como nosotros tenemos que identificar quién está usando el cajero automático y qué cuenta es la que tiene asociada esa persona, pues nosotros al principio de cuando ingresamos al cajero automático, pues tenemos que solicitar el número de cuenta. Una vez solicitado el número de cuenta, pues ese número de cuenta lo tenemos que buscar en nuestro diccionario y cuando nosotros, o sea, si el diccionario nos devuelve que ese número de cuenta tiene algún valor, pues entonces vamos a saber que estamos ingresando correctamente. Si no estamos, si el diccionario no me devuelve ningún valor, es decir, me devuelve un none, pues yo sé que hay un problema, es decir, que ese número de cuenta no existe, ¿verdad? Entonces acá eso lo hacemos con esta función .get de los diccionarios que me pide un valor. El valor es la key, ¿verdad? O la clave que yo estoy buscando. Si esa clave que yo estoy buscando existe, pues me va a devolver el valor. Si no existe, pues me va a devolver none. Y acá pues es donde validamos si la clave que ingresó el usuario es correcta o no, ¿verdad? Y les comentaba también que por cuestiones de que no sabemos, eh, por cuestiones de que cuando se ingresa de forma incorrecta el número de cuenta tantas veces, ¿cómo hacemos para salirnos? ¿Cómo hacemos para que el usuario pueda salir de ese problema? En dado caso que no se recuerde, pues con un contador que lo empezamos en cero y cada vez que ingrese de forma incorrecta el número de cuenta se aumenta y si el contador llega a 3, paramos este while para salir al menú principal. De lo contrario, pues utilizamos el continuo para ignorar todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos. Dice, hablar de else debajo del continuo. No, hablo del else que iría acá, en este if, con este if, del contador igual a 3. ¿Por qué acá no pongo un else continuo? Por ejemplo, ¿por qué no pongo eso? ¿Por qué lo dejo directamente así y yo sé que va a funcionar de la misma forma? Esta es mi pregunta. ¿Y por qué ya no sería necesario? No. Bueno, a ver, buenas noches. Yo Buenas noches. creo que no podría haber ahí un else porque ya sería un código inaccesible porque, bueno, en ahí el contador se va a ir incrementando, ¿no? De uno en uno hasta que llegue a 3. En Uh-huh. caso de que llegue a 3, ahí dice que va a terminar, va a ser un read. Y en ese caso, cuando llegues al 3, ya no sería ya casi necesario pues ponerle un else. Más bien podría ser el else o el elif que vaya después del primer if, en caso de que el número de cuenta sí sea correcto, ¿no? Exactamente. Va. Pero acá, por ejemplo, yo podría haber quitado este continuo de acá y poner aquí un else y poner aquí el continuo. Eso va a funcionar de la misma forma, va a funcionar exactamente igual. Pero ¿por qué decidí yo quitarle el else? Porque yo siento que se ve un poco mejor en cuanto a estética y a limpieza del código. Esta forma es más simple de ver, de entender, al menos para mí, no sé cómo lo vean ustedes. Si el contador es igual a 3, como yo estoy usando un break y yo sé que el break lo que va a hacer es salir del while en el que estoy, que sería este de acá, pues este continuo ya no se va a ejecutar, ¿verdad? Y una vez que se salga de este break, pues lo que va a hacer es ejecutar todo lo que esté afuera del while, que en este caso ya no es nada. Entonces, como ya no es nada, regresa al primer while, que es el del menú principal. Entonces ahí no pasa nada. Si el contador no es igual a 3, entonces va a ejecutar lo que está abajo del if, sin importar que no tenga else. ¿Y qué es lo que está abajo del if? Un continuo. ¿Y eso qué va a hacer? Que todo lo que esté debajo de este if lo vaya a ignorar, que por el momento no hay nada, pero más adelante lo vamos a poner, lo va a ignorar por completo. Entonces, pues no me afecta en ninguna parte, ¿no? Porque yo acá incluso para este if no necesito poner un else. Yo puedo seguir acá programando al mismo nivel del if que no se va a ejecutar en ningún momento. O sea, el flujo no me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque tengo este continuo. Entonces, este continuo me ayuda a mí a que todo lo que tenga abajo, aunque esta condición no sea verdadera, no se ejecute. Entonces, esa es un poquito la ventaja de utilizar el continuo y del else, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si yo pongo acá el else? Pues todo lo que yo tenga que programar, lo tengo que programar identado una vez más, ¿verdad? Y como ya hemos visto, pues a veces la identación es un poco confusa. Entonces, para evitar identaciones innecesarias,
pues podemos utilizar este tipo de estructuras, este tipo de sentencias, que pues por eso es que existen, ¿verdad? Para eso existen, para facilitarnos un poquito la cuestión de cómo, cuándo, por qué usar ciertas cosas. No sé si queda claro el por qué en este caso no usé un else y en este caso tampoco voy a usar un else. ¿Aló? Bueno, si tienen dudas, pregúntenme, porque yo sé que esto es un poco confuso, sobre todo porque lo estamos viendo en un ejemplo, entre comillas, grande. ¿Tienen cualquier duda? Me pueden preguntar. Ok, si se dan cuenta, con lo que llevamos ahorita de la aplicación que todavía no la hemos terminado, ¿cuántas veces hemos usado Wise? Aquí va una, aquí van dos, tres, cuatro, cinco, y las que faltan. ¿Cuántas veces hemos utilizado el break, el continuo, que va un continuo? Dos, tres, cuatro, un break, cinco continuos, seis, dos breaks, tres breaks, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, estas últimas sentencias que estuvimos viendo en este mes de agosto son pues muy importantes, ¿no? Son muy utilizables, pueden utilizarse en muchos, pero muchos campos. Bueno, muchos códigos se podría decir. Entonces, es importante que lo vean. Los ifs también, ¿verdad? Hemos usado una cantidad de if y el if y else, pero absurda, ¿verdad? Y esta es la razón del por qué este ejemplo es tan bueno, ¿verdad? Porque nos hace usar un montón de estructuras muchas veces, ¿ok? Para poder resolverlo. Y eso es lo necesario, ¿verdad? Para que ustedes lo apliquen, lo aprendan y pues sobre todo que se les quede grabado en la cabeza, ¿verdad? Pero que lo entiendan al final de cuentas, que es lo importante. Si ustedes entienden cómo funciona el flujo de la aplicación, así ustedes van a poder hacerlo sin tener que estar revisando este ejemplo, por ejemplo. Lo van a poder hacer con su propia lógica. Incluso pueden hasta hacer cosas diferentes de como yo las hago, ¿verdad? No necesitan hacerlo exactamente igual que yo. Para un solo problema pueden haber n cantidad de soluciones. Eso ya depende de la imaginación de cada quien. A mí me gusta trabajar un poco así. Yo lo resuelvo de esta forma. Utilizo estas estructuras porque a mí me parecen las más adecuadas. Pero ustedes pueden venir y pueden decir, ah, no, yo quiero que la cuenta sea inmutable. Ah, bueno, voy a usar una tupla. Y pueden ahí investigar cómo usar la tupla, etcétera, etcétera. Yo quiero usar una lista en vez de un diccionario. Pueden usar la lista. Para crear el número de cuenta pueden usar números random, números aleatorios. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden, incluso esto lo pueden hacer hasta más corto, mejor, peor, como sea. Entonces, acá no es de limitarse a, ah, es que así lo hizo el profesor, así lo voy a hacer yo. Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten. Si al principio lo hacen como yo lo hago, pues está bien, porque están aprendiendo. Pero ya con el tiempo ustedes van a ir descubriendo que a ustedes les parece mejor hacerlo de ciertas formas. Van a decir, ah, bueno, el profesor lo hizo acá así, pero a mí no me convence, o yo lo quiero hacer de esta forma. Y lo van a hacer y no hay ningún problema, o sea, está bien. Ahorita que están empezando está bien. Ya después tienen que evaluar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo de una forma y ustedes quieren hacerlo de otra forma, pero su solución es menos óptima que la mía, pues no tiene mucha cuenta cambiarlo, porque pues van a ser menos eficiente el programa. Pero eso depende de la eficiencia, ¿verdad? Y eso ya va a depender de cuando ustedes sepan cómo calcular o cómo saber si un código es eficiente o no, ¿verdad? Que posiblemente lo veamos mucho más adelante. Se puede poner algo como que se bloquea el sistema. Sí, se podría poner algo como que se bloquea el sistema, es decir, podríamos hacer como un apartado en el que si pasa algún error, lo mandemos a otra parte del código en la que nos pregunte un número o una contraseña para desbloquear el sistema. Y esa contraseña sí se queda enciclada ahí hasta que alguien que sepa la contraseña llegue, ¿verdad?
y si no, se queda bloqueado. Podríamos hacer eso, también podríamos hacer que se bloquee por cierto tiempo, aunque eso está más complicado, ¿verdad? Lo de la contraseña es más fácil, pero sí se podría hacer, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo, incluso eh, incluso hasta podrían, ¿cómo se dice esto? Bloquear funcionalidades, ¿verdad? Es decir, si hay ciertos números de errores en ciertas cosas, pues bloquearle al usuario el poder retirar dinero, o bloquearle al usuario el poder depositar o hacer transferencias. O sea, se pueden hacer varias cosas aquí. Para recuperar la cuenta también, ¿verdad? Mira, ahorita lo que se me ocurre para bloquear el sistema, es evaluar primero en qué puntos o qué errores vas a considerar válidos para bloquear el sistema, ¿verdad? Cuando vos localices y analices todos esos puntos de tu programa en los que vas a bloquear la aplicación, pues podrías crear, es que ahorita no hemos visto funciones todavía, pero eso se resuelve muy fácil con una función. Creas una función que haga lo que te dije, de que te pida una contraseña hasta que se ingrese correctamente, se detiene, y pues esa lo mandas a llamar cada vez que pasen esos puntos específicos, esos puntos claves que detectas que serían necesarios bloquear el sistema. Porque si no, tendríamos que hacerlo todo a mano ahorita, ¿verdad? Todo manual. Es decir, por ejemplo, si en este punto, cuando ingresa 3 veces mala contraseña o el número de cuenta, pues yo vengo aquí y programo eso que te dije, ¿va? Que digamos que me salgan unas 3 líneas. Si yo encuentro otro punto en el que sea necesario bloquear el sistema, tendría que volver a programar lo mismo, ¿verdad? O hacer un copy-paste de esto mismo que programé acá, y así en todos los puntos. Entonces imagínate, si yo tengo 100 puntos de quiebre en el que yo tengo que bloquear el sistema, tendría que copiar y pegar 100 veces lo mismo, o copiar y pegar o programar 100 veces lo mismo. En cambio, si nosotros hacemos una función, pues esa función solo la mandamos a llamar, ¿verdad? Y esa función pues va a funcionar igual en todos los puntos de quiebre que yo haya definido, sin tener que volver a programarlo. Y eso en el caso de que pues son 3 líneas, me vas a decir, pues tampoco es que sea mucho diferenciar 3 líneas a una línea, tampoco. Pero imagínate, si lo que nosotros queremos usar o en nuestro bloqueo son 100 líneas de código, escribir o copiar y pegar 100 líneas de código en cada parte que queramos, y si tenemos 100 puntos de quiebre, pues no sería muy óptimo. Lo mejor sería hacer una función, pero como les digo, todavía no hemos visto el tema de funciones, ¿verdad? Que esos son los temas que vamos a empezar a ver ya la otra semana. Y, pero sí, esa sería una forma bastante sencilla de bloquear el sistema, ¿verdad? Acá vendría yo y en vez de hacer un break, llamaría a bloquear sistema, así, ¿verdad? Bloquear sistema, y eso pues bloquear sistema que tiene, pues tiene la funcionalidad del bloqueo de sistema, y así, ¿ok? Pero en este caso pues puedo poner un break aquí, y ahí está, y así se podría ir manejando paradigmas. Así como dice Wilmer, pues la optimización de código, que ahorita realmente no se centren tanto en optimizar su código ahorita que están aprendiendo. Para los que están recién aprendiendo, no se enfoquen tanto en optimizar el código. Ahorita enfóquense en aprender, aprender a programar, aprender a solucionar problemas, aunque no sean los más óptimos. Si ustedes lo solucionan, van a ir adquiriendo experiencia y después van a ver, bueno, esto lo pude haber resuelto de otra forma, que es más eficiente, etcétera, etcétera. Pero eso lo van a ir viendo con el tiempo. Y cuando entiendan bien qué es eficiencia, o a qué llamamos eficiencia, ¿verdad? Acá llamamos cuando un algoritmo es más eficiente que otro, porque eso es un tema muy complejo, muy grande. Y que pues para explicarlo así nos tardaríamos un buen. Entonces, voy a continuar acá con esta parte. Igual, siempre cualquier duda me pueden preguntar. Entonces, ya que nosotros definimos acá que cuando el número de cuentas sea ingresado de forma incorrecta 3 veces, pues paremos y regresemos al menú principal. Si va solo la primera o la segunda, pues hacen continuo y solo vuelve a preguntar el número de cuenta. Si el número de cuenta es correcto, pues nosotros ya sabemos que estamos dentro, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar la bienvenida a este usuario, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, y es algo que pues posiblemente sea mejor que estar jalando los datos del diccionario cada vez que tenga que usar el diccionario, ¿verdad? Por ejemplo,
voy a venir yo acá y voy a definir una variable, nombre va a ser igual a cuentas, en el número de cuenta, ¿verdad? En el índice nombre tiene. Acá voy a poner posiblemente el saldo inicial, igual a cuentas, en el número de cuenta, número de cuenta, y en el, ¿sí? Y esto depende de cómo lo hayamos agregado acá. Lo agregamos como nombre, es la llave, ¿verdad? De ese diccionario, entonces lo tenemos que poner aquí como nombre. Aquí sería saldo, lo agregué como saldo, ¿sí? Entonces ahí estamos. Viendo. Okay. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Pues estoy accediendo al diccionario estoy accediendo al valor de el número de cuenta, ¿verdad? De la llave el número de cuenta. Si existe, es decir, que tiene algo adentro, ¿verdad? Entonces, si yo accedo a esto, en mi diccionario de cuentas, accedo a esta llave, pues esta llave tiene un valor que también es un diccionario. Entonces, dentro de ese diccionario yo puedo acceder al atributo nombre o a la llave nombre y esa me va a devolver el nombre del usuario que está asociado a esa cuenta. ¿Okay? Entonces yo puedo venir aquí y decirle, hacer un print y decirle bienvenido, y acá le puedo indicar el nombre, ¿verdad? Bienvenido, nombre. Y pues sería el nombre que tiene este número de cuenta. Pues vamos a probarlo. Acá pues vamos a crear una cuenta primero para validarlo. Lo voy a crear en monetaria. Mi nombre, Elian, y saldo inicial va a ser de 200. Ok, perfecto. Y ahora me voy a volver al menú principal, voy a ir al cajero, voy a agregar mi número de cuenta, que dije que era la fecha de hoy, bueno, la fecha en el momento, ¿verdad? Sería 30, es 2021-30-08, y mal, que no existe. Ok, eso es, quiere decir que no me recuerdo cómo era. 08, 30, ahí está, así es. Si se dan cuenta aquí, ya me puse el nombre, ¿verdad? Y eso yo no lo puse, o sea, yo en ningún momento puse bienvenido Elian, yo puse bienvenido el nombre que está en esa cuenta. Como yo ingresé de manera correcta mi número de cuenta en el segundo intento, pues ya identificó que soy yo, que el dueño de la cuenta es Elian. Entonces, acá ya sabe él cuál es el saldo inicial, cuál es el tipo de la cuenta, etcétera, etcétera. Toda la información que esté asociada a ese número de cuenta, él ya lo sabe, él ya tiene esa información, ya puede acceder a esa información de forma correcta. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de qué fue lo que hice ahí. No sé si quedó claro. Va, como les indicaba, acá en las cuentas, las cuentas son un diccionario, entonces acá les voy a hacer un pequeño ejemplo más pequeño para lograr. Dentro de los diccionarios nosotros podemos tener otros diccionarios, entonces si yo tengo el diccionario 1, que tiene este valor, ¿verdad? Tiene la llave, pues, ¿qué te digo yo? Llave 1. Yo aquí adentro puedo ponerle un valor numérico, un valor string, un valor booleano, lo que yo quiera. O también le puedo ingresar otro diccionario, ¿verdad? Que este va a tener adentro pues otra llave u otras llaves, ¿verdad? Que por ejemplo sea nombre, y acá yo puedo poner y acá yo puedo tener separado por una coma otra llave dentro del diccionario 1, ¿verdad? Que sería pues llave 2. Y esta también tiene otro diccionario que tiene nombre. Acá por ejemplo sería Adolfo, por ejemplo.
Sí, entonces este diccionario, el diccionario 1 tiene dos llaves, la llave 1 y la llave 2. La llave 1, su valor es un diccionario que tiene la llave nombre, y la llave 2 es un diccionario que tiene la llave nombre, pero tienen valores diferentes. Por lo tanto, acá yo le estoy diciendo que en el diccionario 1, en la llave 1, pues lo que me va a imprimir es un diccionario que tiene el nombre y su valor. La clave que es nombre y el valor que es el. Y el llave 2 también tiene una clave que es nombre y la llave y su valor es Adolfo en este caso. Si yo accedo directamente a la llave nombre, pues me va a imprimir solamente ella. Entonces acá pues puedo venir yo y hacer un print del diccionario completo de 1. Puedo hacer un print del diccionario jalando la llave 1, por ejemplo, que yo se la voy a poner aquí, llave 1. Puedo hacer un print del diccionario jalando la llave 2. Quedemos así por el momento y miremos qué es lo que nos imprime. Si te das cuenta acá, cuando yo imprimo el diccionario, me imprime todo el valor del diccionario. Me imprime que tengo una llave 1 y esta tiene adentro otro diccionario. Si te das cuenta, está dentro de llaves, ¿verdad? El diccionario padre está dentro de llaves, que es esto. Y dentro de la llave 1 hay otro diccionario. La llave 2 tiene otro diccionario también. ¿Okay? Entonces, si te das cuenta después, cuando yo accedo a la llave 1, pues solo me muestra el subdiccionario que estaba dentro, ¿verdad? Este diccionario de acá, ese que me imprimió, ¿verdad? Cuando yo accedo a la llave 1. Y cuando yo accedo a la llave 2, me muestra este subdiccionario que está acá, ¿verdad? Que es el que está en la llave 2. Ahora, ¿cómo hago yo para obtener solamente el valor del nombre? En este caso, el valor de la llave nombre. Pues yo tengo que venir y tengo que acceder a ese valor, a esa llave, mejor dicho. Entonces acá pongo el diccionario 1, pongo la llave que quiero, por ejemplo, a la que quiero acceder. En este caso sería la llave 1. Y después, como esto lo que me devuelve es un diccionario, pues yo accedo a la llave de ese mismo diccionario. Y acá la llave es nombre. Y así sucesivamente, pues puedo hacerlo con la llave 2. Solo le cambio el número acá. Ahí está. Entonces acá esto me va a imprimir Julián y esta me va a imprimir Adolfo. Si lo corremos, efectivamente, si te das cuenta, la primera me imprime todo el diccionario completo que tiene adentro diccionarios. Esta, que accedo a esta llave, me devuelve su diccionario. Accedo a esta llave, me devuelve su diccionario. Y cuando accedo a la llave nombre de la llave 1, me vuelve Elian, que es efectivamente su valor. Y cuando accedo a la llave nombre de la llave 2, pues me devuelve Adolfo. ¿Okay? Entonces eso es prácticamente lo que hicimos para obtener el nombre en la cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cuentas tienen, la llave sería el número de cuenta y el valor es un diccionario que tiene el número de cuenta otra vez, el nombre de la persona, el saldo inicial y el tipo de cuenta. Eso es lo que está pasando. No sé si quedó más claro con este ejemplo cómo se usan los diccionarios o cómo es que podemos asignar diccionarios dentro de diccionarios y acceder a cada uno de los atributos. Sí, estos se llaman llaves. Los corchetes son los corchetes son para acceder a las llaves, ¿no? Son estos de acá. Entonces, dependiendo de las llaves encadenadas que tengamos, pues eso va a ser la cantidad de corchetes que tengamos que poner para acceder a una posición o a un valor en específico, ¿verdad? Yo les recomiendo que pues traten de investigar un poco más acerca de los diccionarios. De los diccionarios en Python hay un montón de información y es bastante comprensible. La verdad está bien documentado. Entonces investiguen un poco más cómo es que funciona, ¿verdad? Ay, ¿cómo es? Yo se los expliqué ahorita, pero si ustedes todavía tienen dudas, pues lo pueden seguir investigando, ¿verdad? ¿Ok? Lo voy a dejar comentado nada más para que lo tengan en cuenta. Voy a poner que este es un ejemplo de cómo funciona. Va, lo de las importaciones, el from, date, time, import, date, time. Aquí está, ¿verdad? Las importaciones de librerías. Hay dos formas. La primera sería solo utilizando la palabra import y el nombre de la librería o paquete.
Y la forma que utilizamos es from, nombre de la librería o paquete, import, nombre del método o de la clase. ¿Ok? Dentro de los paquetes que normalmente trae Python, porque trae un montón, incluso hay externos también, pero de los que trae ya integrados Python, pues existen varios. Está el datetime, está el system, está, ¿qué otro? El mat, si no estoy mal, y muchos otros. Entonces, dentro de todos esos paquetes, pues ellos tienen programado varias cuestiones, ¿verdad? Tienen métodos, tienen clases, entonces nosotros podemos utilizar esas clases que ya están programadas, esos métodos que ya están programados, para usarlos en nuestros códigos, ¿verdad? Sin tener que volver a programarlos, ¿verdad? Porque ya están hechos. Entonces, en este caso, pues, yo necesitaba algo que me devolviera la fecha actual de cuando se estaba ejecutando el programa, ¿verdad? Entonces, para eso utilicé el paquete datetime e importé su clase datetime. ¿Okay? Entonces, para eso sirve esta sentencia de acá. Yo le digo, ¿qué paquete quiere usar? O sea, ¿desde qué paquete importar qué clase o qué método? ¿Okay? Y esto lo usé aquí para crear el número de cuenta. Si te das cuenta, es el número de cuenta.now. Lo convierto a string, después le hago un split del espacio, accedo a la primera posición, le concateno la primera letra del nombre del cliente y le concateno la última letra del nombre del cliente. Y ese es el número de cuenta. La fecha actual y la primera inicial, la primera letra del nombre del cliente y la última. Y eso es prácticamente lo que hacemos acá, en esta parte. ¿Ok? Entonces para eso sirven. Y así, igual esto de las importaciones se los voy a explicar también más a detalle más adelante porque lo vamos a estar usando bastante. ¿Ok? Entonces, no sé si hay más dudas. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Todo bien, perfecto. Okay. Entonces voy a continuar otro poquito y terminamos la clase. Solo vamos a hacer el menú, ¿ok? Solo eso vamos a hacer. Terminar el menú y listo. Entonces, como voy a hacer un menú, pues otra vez el while, el true, y acá ponemos print y le ponemos acá menú, cajero, automático. Okay. Acá ponemos las opciones. La primera opción va a ser la primera opción es consultar saldo. Consultar saldo, toma. La segunda opción, perdón, va a ser transferencias. La tercera opción va a ser retiros. La cuarta opción va a ser depósitos. Y la quinta opción es salir. O volver al menú principal. Volver. Okay, esas son mis opciones, ¿verdad? Después acá vendría opción cajero igual a input. Acá le digo por favor seleccione una opción, ¿verdad? Los puntos. Y acá esto, como me puede dar un error, pues tengo que manejarlo, ¿verdad? Le pongo el try, lo meto y el except. Los puntos y acá imprimo que el valor, o bueno, la opción no es válida. La opción no es válida. Ok, si no es válida, coma, por favor, ingrese una opción. Ah, no, aquí es la opción, no es un número. No, es eso, ¿verdad? Acá hago un continuo para que me regrese. Y luego, pues todos los if, ¿verdad? If de opción cajero es igual a 1, pass para que no me tire error, if opción cajero igual a 2, pass para que no me tire error, if opción cajero igual a 3, pass para que no me tire error, if opción cajero igual a 4, pass para que no me tire error, y
el if, opción, hacer igual a 5, 2 puntos, acá break. ¿Por qué break? Para que me regrese al menú principal, para que rompa este while. Y en este caso, pues, bueno, acá, ojito, ¿verdad? Porque acá tenemos un problema, que este while encapsula a este while, ¿verdad? Entonces, si yo le hago un break acá, cuando yo haga break de este, pues, lo que va a hacer es que me va a sacar a este while, y este while lo que me va a hacer es volver a pedir el número de cuenta, ¿verdad? ¿Cómo le hago yo para salir de acá? Pues acá vamos a hacer una cosa muy interesante. Solo voy a terminar esto de acá. Voy a poner un else para decir que hay un error. Ahora sí, la opción no es válida. Por favor, ingresar una opción del 1 del 5. Y los otros ifs exactamente igual, ¿verdad? Opción no es válida. Okay, entonces acá podemos poner eso con el tablero. Va, perfecto. Ok. Entonces, acá, ¿cómo le hacemos nosotros para que cuando queramos volver al menú principal ya no nos vuelva, o sea, este break funcione, ¿verdad? Ya no nos vuelva a pedir el número de cuenta, sino que, pues, me devuelva al menú principal como tal, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer acá? Porque este while, ¿cómo lo rompemos? ¿En qué momento lo rompemos? ¿Verdad? Bueno, nosotros sabemos que el número de cuenta existe, pues prácticamente este while ya no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el número de cuenta existe, ¿qué pasa? Ya no necesito que me vuelva a preguntar cuál es mi número de cuenta, ¿verdad? ¿Cierto o no? Exactamente, ¿verdad? Una vez que pasó todas las pruebas, ya no es necesario este while. Es decir, que todo esto que estuve programando acá, ya no es necesario que esté dentro del while. Es decir, esto yo lo puedo poner afuera del while, ¿verdad? Selecciono todo, le doy un shift tab y me lo puedo retirar para acá. ¿Ok? Y así estaría, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un problema también y hay que revisarlo. Cuando el contador llegue a 3 me va a hacer un break. Cuando el contador llegue a 3, como acá me hace un break, se va a salir de este while, pero ahora el while abajo tiene información. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago yo para que me ignore toda esta información? Aquí tengo un problema, ¿verdad? Un problema bastante grave, entre comillas. Porque si aquí tengo un break, cuando se salga de este while va a intentar ejecutar esto y acá esto me va a dar error porque el número de cuenta no existe, ¿verdad? Obviamente ya sé que no existe. Pero si yo no le hago break y lo dejo aquí afuera de continuo, nunca va a salir del while. En ningún momento se va a salir del while. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para saber si tengo que romperlo, romper este while y dónde pongo todo esto que programé para que se ejecute en el flujo que yo quiero, en el momento que yo quiero? ¿Qué se les ocurre? Abrir otro while para, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Qué momento?
Sí, esa sería la mejor solución, pero ahorita hagamos de cuentas que las funciones no existen. Es decir, no se han inventado. No hay funciones. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Naiden? Bueno, primero hay que analizar bien cuál es la problemática acá. ¿Cuál es en sí la problemática? ¿Qué es lo que nos está generando este conflicto? El conflicto nos lo está generando el uso del while true, ¿verdad? El uso de que el while siempre va a ser verdadero, es decir, no va a haber en ningún momento alguna forma de romper ese while a menos que utilicemos un break, ¿verdad? La única forma de romperlo. Pero si no utilizamos un break, no se va a romper, ¿ok? ¿Y qué pasa ahí? Pues acá pues tenemos un pequeño problema, ¿verdad? Porque ya vimos que al utilizar el break acá, se va a salir del while, pero va a ejecutar esto. Y cuando ejecutemos este break de acá, se va a salir de este while, pero como está dentro del otro while, se va a ejecutar. Entonces no hay una forma congruente de ejecutar. No hay una forma congruente de ordenar este código de manera que todo me funcione, utilizando solo las sentencias de transferencia y los while true. Entonces acá vemos un claro ejemplo de cuándo no utilizar este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de combinaciones, de cuándo usar un while true o cuándo usar un break, o con un break, perdón. Que no es que esté mal, pero hay que saber usarlo. En este caso, pues, esta solución no es viable. ¿Por qué? Porque no hay forma posible, sin usar funciones, ¿verdad? Porque no existen ahorita, de hacer que con el break y con el continuo, pues yo salga de este while y no ejecute esto, o salga de este de acá y no esté dentro del while, ¿verdad? Pues acá lo que yo tengo que hacer es ponerle una condición al while de arriba para que cuando yo salga o quiera volver, aparte de hacer el break de este while de acá, cambie la condición del while de arriba para que ya no se ejecute otra vez, es decir, que se vuelva falso. Eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Y luego de ahí se puede llegar a complicar un poco también, ¿no? Pero se los planteo de esta forma porque quiero que vean que cuando lleguemos a funciones, ¿por qué son necesarias las funciones? Porque van a ver que cuando volvamos a hacer esto con funciones se va a hacer una cosa súper sencilla. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es que acá a este while de aquí le vamos a cambiar la condición. ¿Y qué vamos a poner? Pues vamos a ponerle un and y vamos a ponerle una variable que todavía no existe, que se va a llamar flag, ¿verdad? Como entonando una bandera, ¿verdad? Flag. Esta bandera yo la voy a declarar aquí globalmente, ¿verdad? Va a ser una de mis variables globales, flag, y la voy a declarar como true. ¿Por qué true? Porque true es lo que yo necesito al principio, siempre. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente. Como acá, si se recuerdan del operador AND, ¿cuál era la regla? Si las dos condiciones o las dos expresiones eran verdaderas, entraba. Si una de las dos era falsa, no entraba. Entonces acá el flag al principio va a tener el valor de true para que la condición se cumpla. ¿Ok? Para que no haya ningún problema. Entonces, lo que yo tengo que hacer, o sea, esto no lo voy a sacar de while, lo voy a dejar adentro. Lo dejo adentro. Lo que yo tengo que hacer es que cuando yo quiera volver al menú principal, tengo que, aparte de hacer el break para salir de este while, tengo que cambiar esta flag de acá a falsa. ¿Por qué? Porque cuando yo salga de este while de acá, y como cambié la bandera a falsa,
Entonces este va a volver a preguntar true and false, y true and false da false, entonces ya no va a entrar otra vez al while y se va a salir, y se va a llegar al otro while, el que está más arriba de todo, ¿no? Y ahorita lo pueden ver. Voy a poner acá antes del break, flag igual a false, y ahí sí se va a salir, porque acá este igual ya no va a entrar, ¿verdad? Ya no va a ser verdadero. Pero acá tengo un problema también, ¿verdad? Como la flag ahora es falsa, cuando yo intente ingresar otra vez acá, pues la flag va a tirarme, como está en falso, pues acá nunca va a entrar este igual, por lo tanto nunca va a ejecutar nada. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es que cada vez que ingresemos en la opción del cajero automático, tenemos que volver a su valor original, la bandera o la flag, ¿verdad? Así como en el contador, lo que hicimos acá, tengo que decir flag igual a true. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo quiera salir del menú del cajero automático, cambio la bandera a falso, hago mi break, salgo de este while, y como cambié la bandera a falso, este while de acá se va a volver falso, por lo tanto ya no va a volverse a ejecutar y se va a salir al menú principal. Cuando yo vuelva a ingresar al cajero automático, acá la flag va a volverse true y esta condición otra vez va a volver a ser verdadera hasta que yo vuelva al menú principal. ¿Ok? Es decir, que yo cambie esta bandera a falsa y salga. Entonces, así es como resolvemos este problema de acá, esa problemática que teníamos con los breaks y con los while, ¿verdad? Y es un claro ejemplo de cuándo podemos utilizar el operador lógico AND, ¿verdad? Que es pues, uno de los más complicados de entender, al menos al principio. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar hasta acá por la clase de hoy. Que todavía no hemos terminado, ¿verdad? No sé si tienen dudas de qué fue lo que hice ahorita para resolverlas de una vez. Si no, pues en la próxima clase lo resuelvo, ya después de que lo hayan analizado un poquito más, de que lo hayan repasado. Ustedes me dirán si quieren que se los trate de explicar ahorita, o mejor lo revisan luego y después, si les surgen más dudas, pues me comentan. La clase del día viernes, que sería la próxima. ¿Todos bien? ¿Seguros? ¿Con la tarea tampoco hay dudas? ¿Qué pasó con la tarea? Coméntame. Exacto, en la serie 1, tanto de la actividad 2 como de la 3, tienen que dar respuestas de verdadero o falso, ¿verdad? Porque recuerden, y como les puse en las notas, los operadores lógicos siempre devuelven valores verdaderos o falsos. Entonces eso es lo que tienen que indicar, cuál es el resultado de la operación, tanto relacional como lógica. Todas las respuestas deben ser con operaciones matemáticas en papel. Sí, todo tiene que ser en papel, perdón. Sí, recuérdense que ahorita no, al menos esta primera parte de la tarea no es de programación, ¿verdad? No tienen que programar nada. Lo único que tienen que hacer es resolverlas y este, lo que necesito también que pongan mucho énfasis en resolver y en hacerlo y en entenderlo es en cómo se van modificando las variables, ¿verdad? Cómo es que el flujo de la aplicación puede ir modificando el valor de las variables y qué valor queda al final de ejecutar un programa, ¿verdad? Porque eso es también muy útil, ¿verdad? Las variables las pueden salvar muchas veces de una situación en la que ustedes no sabían cómo salir. Como lo hice yo en este caso con la variable flag, por ejemplo, ¿verdad? Que yo la fui modificando a lo largo de su flujo para resolver un problema, ¿verdad?
Entonces, eso es prácticamente lo que necesitan hacer. Ya en la parte 2 que sí ya van a ser problemas de programación, sí ya necesito que hagan que resuelvan el problema, tanto como su pseudocódigo como su diagrama de flujos. O lo que les indique en las instrucciones, ¿verdad? Porque como les había comentado, puede que en algunos casos les deje el diagrama de flujos y ustedes no tengan que hacer la codificación. Nada más, ¿verdad? Y así. Entonces, así lo vamos a estar manejando. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, si ya no hay más dudas, pues ahí dejamos la clase el día de hoy. Nos veríamos el día viernes eh, para terminar, o bueno, continuar con este problema. Les recomiendo que repasen ya sea la grabación o que vean el código, lo analicen y que les surjan dudas para que me puedan preguntar el día viernes de por qué o qué hace ciertas cosas que hice. También les recomiendo que lo copien, que lo traten de hacer poco a poco por ustedes mismos y vayan entendiendo qué estoy haciendo, que lo vayan ejecutando poquito a poquito, que vayan viendo qué pasa si hago esto, qué pasa si meto esto, por qué puso esto aquí, qué pasa si lo quito, así, que lo vayan analizando para que pues lo vayan entendiendo mejor. Entonces, eso sería todo, nos vemos el día viernes y espero que tengan una feliz noche.